Capítulo 25. Gracias por venir, Sadoc, mi rey. Eres un sacerdote de Dios. ¿Pudieras contarme una vieja historia? ¿Qué historia, mi rey? ¿Conoces la historia de Moisés? La conozco. Cuéntamela. Es muy larga. ¿La contaré toda? No, no toda. Entonces, ¿qué parte? Cuéntame la rebelión de Coré. El sumo sacerdote contempló fijamente a David con ardiente mirada. David devolvió la mirada de asombro, también con los ojos llameantes. Ambos hombres se comprendieron mutuamente. Te contaré la historia de la rebelión de Coré y de la conducta de Moisés en medio de aquella rebelión. Muchos hombres se han enterado de la historia de Moisés. Él es el supremo ejemplo del ungido de Dios. El verdadero gobierno de Dios se apoya no en un hombre, sino en el contrito corazón de un hombre. No hay fórmula ni método para el gobierno de Dios. Solo hay un hombre con el corazón contrito. Moisés era tal hombre. Coré lo era, aunque fuera primo hermano de Moisés. Coré quería la autoridad que tenía Moisés. Una apacible mañana, se despertó Coré. No hubo discordia entre el pueblo de Dios aquella mañana, pero antes que terminara el día, él había encontrado a 252 hombres que estaban de acuerdo con sus acusaciones contra Moisés. Entonces, ¿había problemas en la nación cuando gobernaba Moisés?, preguntó David. Siempre hay problemas en los reinos, respondió Sadoc. Siempre. Además, la habilidad para ver esos problemas es realmente una facultad muy común. David sonrió y preguntó: Pero Sadoc, sabes que han existido reinos y gobernantes injustos, así como simuladores y mentirosos, que han dirigido y gobernado. ¿Cómo puede decir un pueblo humilde cuál es un reino con defectos, pero conducido por hombres de Dios? ¿Y cuál es un reino indigno de la obediencia de los hombres? ¿Cómo puede saberlo un pueblo? David se detuvo. Se dio cuenta de que había dado con lo que más deseaba saber. Con pesadumbre, habló otra vez. ¿Y el rey? ¿Cómo puede saberlo? ¿Puede saber si él es justo? ¿Puede saber si las acusaciones son de gran valor? ¿Hay alguna indicación? Las últimas palabras de David eran ansiosas. David buscaba una lista que baje del cielo. Aún existiera semejante lista, aún si hubiera una manera de saberlo, los hombres malvados ordenarían sus reinos de modo que se ajustaran a la lista. Y si hubiera una lista, y un buen hombre cumpliera a la perfección sus requisitos, habría quienes declaren que no había cumplido ni uno de los requisitos enumerados en ella. David desestima el corazón humano. Entonces, ¿cómo lo sabrá el pueblo? No lo sabrá. ¿Quieres decir que en medio de 100 voces que presentan 1000 demandas, el humilde pueblo de Dios no tiene ninguna seguridad de quién sea de veras el ungido para ostentar la autoridad de Dios y quién no lo sea? Nunca estará seguro. Entonces, ¿quién lo sabe? Solo Dios. Solo Dios lo sabe, pero no lo dice. ¿No hay entonces esperanza para los que tienen que seguir a hombres indignos? Sus nietos podrán verlo con claridad. Ellos lo sabrán. Pero los que están enredados en el drama nunca estarán seguros. No obstante, algo bueno resulta de todo esto. ¿Y qué es? Tan cierto como que sale el sol, será examinado el corazón de los hombres. A pesar de las muchas demandas y contrademandas, serán revelados los móviles ocultos del corazón de los comprometidos. Esto pudiera no parecer importante a juicio de los hombres, pero es fundamental ante Dios y los ángeles. Tiene que conocerse el corazón. Dios se ocupará de que se haga. Desprecio tales pruebas, respondió David cansadamente. Aborrezco las noches como esta. Sin embargo, parece que Él me envía muchísimas cosas a mi vida para probar mi corazón. Otra vez esta noche descubro que mi corazón está siendo probado. Sadoc,
hay algo que me preocupa por encima de todo. Tal vez Dios ha terminado conmigo. ¿Hay alguna manera de saberlo? Buen rey, no sé de ningún otro gobernante en toda la historia que siquiera hiciera la pregunta. La mayoría de los demás hombres se hubieran abalanzado sobre su adversario, o incluso su supuesto adversario, para hacerlo pedazos. Pero para responderte, no sé cómo puedes estar seguro de que Dios haya terminado o no contigo. David suspiró y reprimió un sollozo. Entonces, continúa con la historia. Coré tenía 252 seguidores, ¿no es así? ¿Qué sucedió después? Coré se acercó con su tropa a Moisés y a Aarón. Le comunicó a Moisés que no tenía ningún derecho a ejercer toda la autoridad que desempeñaba. Bueno, los hebreos somos consecuentes, ¿no es así?, dijo riendo David. No, David, es consecuente el corazón del hombre, replicó Sadoc. Dime, ¿cuál fue la reacción de Moisés ante Coré? A los 40 años, Moisés había sido un hombre soberbio y obstinado, nada diferente de Coré. No puedo decir lo que pudiera haber hecho a los 40. A los 80 años, él era un hombre quebrantado de corazón. Él era el hombre más manso que jamás haya vivido, interrumpió David. El hombre que debe ser quien porta el centro de la autoridad de Dios. De otro modo, el pueblo de Dios vivirá aterrorizado. Sí, un hombre quebrantado de corazón se enfrentó a Coré. Y creo que ya sabes lo que hizo Moisés. David no hizo nada. Nada. Ah, qué clase de hombre. Se postró delante de Dios. Eso fue lo único que hizo. ¿Por qué lo hizo, Sadoc? David, tú tienes que saberlo mejor que cualquier otro. Moisés sabía que solo Dios lo había puesto para que se encargara de Israel. No había nada que requiriera hacerse. Aquellos 256 hombres se apoderarían del reino, o Dios reivindicaría a Moisés. Moisés lo sabía. Los hombres encontrarían difícil imitar semejante vida, ¿no es así? Sin duda que un farsante no podría simular tal entrega, ¿no es cierto? Pero dime, ¿cómo Dios reivindicó a Moisés? Moisés dijo a los hombres que volvieran al día siguiente con incensarios e incienso, y Dios decidiría el asunto. Bien, gritó David, bien, exclamó otra vez todavía más alto. A veces Dios lo dice, dijo con entusiasmo. ¿Qué sucedió después? Coré y 2 de sus partidarios fueron tragados por la tierra. Los otros 250 murieron por... No importa. Basta decir que se probó que Moisés tenía autoridad dada por Dios. Dios lo dijo. El pueblo supo realmente quién tenía la autoridad de Dios y al fin Moisés tuvo reposo. No, David, él no encontró reposo, ni el pueblo estuvo satisfecho con la respuesta de Dios. El mismo día siguiente, toda la congregación murmuró contra Moisés, y todos habrían muerto, a no ser por las oraciones de Moisés. Y los hombres luchan para convertirse en reyes. David movió la cabeza con perplejidad. Sadoc hizo una pausa y luego prosiguió. David, observo que estás perturbado por el interrogante de cuál no es. ¿Quieres saber qué hacer con una rebelión? Si en realidad es una rebelión y no la mano de Dios. Abrigo la esperanza de que encuentres lo único virtuoso que pueda hacerse y que lo hagas. De tal modo nos enseñarás a todos. Se abrió la puerta. Abisai entró apresuradamente. Buen rey, tu hijo, tu propia carne y sangre, se ha proclamado rey en Hebrón. A primera vista, parece que todo Israel se ha ido tras él. Se propone ocupar el trono. Marcha hacia Jerusalén. Algunos de tus amigos más íntimos se han ido tras él. David se apartó y dijo algo para sí mismo, fuera del alcance de los oídos de los demás. ¿Tercer rey de Israel? ¿Se suceden los líderes del reino de Dios de esta manera? Sadoc, no muy seguro si debía estar oyendo las palabras de David o no, le dijo, ¿mi rey? David se volvió con los ojos humedecidos por las lágrimas. Al fin, dijo David serenamente, al fin se resolverá este asunto.
Tal vez mañana alguien más lo sabrá además de Dios. Tal vez, dijo Sadoc, pero tal vez no. Tales cuestiones pudieran debatirse aún después que todos estemos muertos. Con todo, eso pudiera ser mañana, dijo riendo David. Ve a Abisai, cuéntale a Joab. Lo encontrarás en la torrecilla del muro oriental. Abisai salió como había entrado, deprisa y furioso. Me pregunto, Sadoc, dijo David en tono meditativo, si un hombre puede presionar a Dios hasta el punto que él tenga que decidirlo. Capítulo 26. Abisai atravesó rápidamente el patio. Entró por la puerta abierta junto a la torrecilla del muro oriental y subió por la escalera de caracol. Adentro, en la parte superior de la escalera, Joab miró desde arriba a Abisai, iluminado por la luz de la antorcha, y comenzó a bajar deprisa. A la luz parpadeante de las antorchas, se encontraron los dos, examinándose ambos atentamente el rostro. Habló Abisai. ¿Te has enterado, Joab? Estoy enterado. La mitad de la ciudad se ha despertado con la noticia a medianoche. ¿Cómo puede ser eso, Abisai? Un hijo contra su propio padre. Cuando los reinos son vulnerables, los hombres tienen visiones estrafalarias y sacrificarán cualquier cosa por satisfacer su ambición, añadió Joab con enfado. ¿Qué piensas de todo esto, Abisai? ¿Qué pienso yo?, respondió Abisai, uniendo al enojo de Joab su propia cólera. Absalón no tiene autoridad en el reino. No posee función ni facultad alguna, pero se ha levantado para dividir el reino. Ha alzado su mano contra el mismo ungido de Dios, contra David. David, quien nunca ha hecho ni ha hablado una sola palabra contra él. ¿Qué pienso? Aumentó el tono de su voz. Si Absalón no tiene autoridad, comete esta acción. Si Absalón, quien es una nulidad, divide el mismo reino de Dios, ahora su voz tronaba. Amigo, si Absalón hace todas estas perversidades ahora, ¿qué hará ese hombre en nombre de la sensatez si llegara a ser rey? Capítulo 27. Otra vez David y Sadoc estaban solos. ¿Y ahora qué harás, David? En tu juventud no pronunciaste ni una sola palabra en contra de un rey indigno. ¿Qué harás con un joven igualmente indigno? Sadoc. Como antes dije, respondió David, estos son los momentos que más aborrezco. No obstante, frente a toda razón, juzgo en primer lugar mi propio corazón y decido en contra de sus intereses. Haré lo que hice bajo la voluntad de Saúl. Dejaré el destino del reino solamente en las manos de Dios. Pudiera ser que él haya terminado conmigo. Tal vez he pecado grandemente y no soy digno ya de conducir al pueblo. Solo Dios sabe si es así, y parece que no lo dirá. Luego, apretando el puño pero con un tono irónico en la voz, añadió enfáticamente: pero hoy daré a las circunstancias amplio margen para que se exprese este inexpresivo Dios nuestro. No conozco otro modo de provocar tan extraordinario suceso, a excepción de no hacer nada. El trono no es mío, ni para poseerlo, ni para ocuparlo, ni para protegerlo, ni para conservarlo. Abandonaré la ciudad. El trono es del Señor. No seré un estorbo para Dios. Ningún obstáculo, ninguna acción de parte mía hay entre Dios y su voluntad. No tiene nada que le impida hacer su voluntad, sino voy a seguir siendo su rey. Nuestro Dios no encontrará dificultades en hacer que Absalón sea rey de Israel. Ahora es posible. Hágase la voluntad de Dios. El verdadero rey se volvió y silenciosamente abandonó la sala del trono, el palacio, la ciudad. Caminó y caminó, hasta internarse en la intimidad propia de los hombres de corazón puro.